Muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Actualidad, de Onda Occidental Cantabria. Como cada semana nos asomamos aquí a la ventana de la radio y de la televisión a través de las redes sociales y os traemos un protagonista, sobre todo y especialmente de nuestra comarca. Hoy vamos a hablar con alguien que conoce toda nuestra comarca entera, de arriba a abajo, de izquierda a derecha y por todos los lugares donde se os ocurra. Podemos empezar por los ayuntamientos más altos, a los más bajos de nuestra zona occidental, que lo conoce absolutamente todo. Es el presidente de la Asociación Sajanansa. Secundino Caso, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Bienvenido. Conoces la comarca y peleas por ella cada día, ¿no? Sí, la verdad es que llevo vinculado prácticamente desde que soy alcalde de Peñarrubia. Además ahora cumple el grupo de acción, la asociación, 30 años. Y es verdad, cuando estabas haciendo la presentación esta, recuerdo que incluso cuando estaba en la oposición del ayuntamiento, apoyando al alcalde que estaba en Peñarrubia, había que designar una persona para estar en Sajanansa. Y se oía hablar del programa LEADER, que venían proyectos innovadores, diferentes, para dinamizar nuestros pueblos. Y yo le pedí al alcalde que por qué no me nombraba a mí para estar allí, ¿no? Y estuve muchos años vinculado a la asociación, en la ejecutiva, con anteriores presidentes, desde siendo concejal, desde Peñarrubia, ¿no? Y una vez que accedí a la alcaldía con mayoría absoluta, la verdad es que ha sido un trabajo apasionante y me ha dado la oportunidad, lo primero de conocer y trabajar por mi territorio, por Peñarrubia, por la comarca, pero luego de conocer otros lugares por España, otros lugares por Europa, proyectos innovadores que hemos podido transferirlos y traerlos al territorio. Y la verdad es que el tema de cooperación y colaborar con otros lugares y luego financiación de la Unión Europea para poder desarrollarlos, la verdad es que ha sido enriquecedor para el territorio. Como dices, estabas desde el principio en Sajanansa, formando parte de esa junta directiva. Yo estaba en la radio ya en aquellos años, sí, y recuerdo perfectamente a Felipe Fernández, sí, gerente de Sajanansa, que venía a la radio a explicar qué era aquello. Sí. ¿Verdad? Y nos miraban como las vacas al tren, ¿eh? Sí. O sea, los ciudadanos de la comarca decían, ¿pero qué dicen estos? ¿Que van a traer dinero de no sé dónde? Sí. No se lo creía nadie. Sí, sí. Y ahora claro, todo el mundo está llamando a la puerta del Grupo de Acción Local, ¿no? Sí, y bueno, y la verdad es que es verdad que ahora es mucho más fácil. Ahora el tema de la despoblación y el desarrollo rural está de moda, por así decirlo. Está en el tema mediático y también está en la agenda política, ¿no? Y creo que además algo que hace 30 años aquellos alcaldes locos, como yo decía, o gente que luchaba por su territorio porque sus pueblos se morían y Europa nos dio esta herramienta para poder trabajar en el territorio, ahora lo ves con esta perspectiva del tiempo y es muchísimo más fácil, ¿no? Recuerdo, y a veces lo decimos en nuestras reuniones, ¿no? Cuando ibas al gobierno de Cantabria y pedías una obra y te hacían el chiste fácil de, bueno, pero ¿cuántos vecinos sois? ¿A cuánto tocáis? Y ahora, lógicamente, ese estado de bienestar que no tiene el mundo rural hay que volver a incorporarle con esos servicios, con esa digitalización, darle oportunidades, esos proyectos motor para que la gente vuelva a vivir a nuestros pueblos. Algo que nos hemos dado cuenta antes de la pandemia, pero también después de la pandemia, que tenemos que luchar por nuestros pueblos porque es imposible un mundo equilibrado si no trabajamos, si no volvemos a incorporar a la gente que vuelva a vivir al medio rural. Conoces perfectamente nuestra comarca, ya lo decía en la presentación, alcalde de Peñarrubia, un municipio eminentemente rural, donde la gente trabaja en el campo, agricultores, ganaderos, etcétera, etcétera. Han conseguido, gracias al ayuntamiento y a su gestión, pues tener un balneario espectacular ahí en La Hermida, donde trabaja mucha gente también de la comarca. Habéis conseguido dinamizar, buscando alternativas con el turismo que viene de fuera, etcétera, etcétera. Como decía, tú que conoces bien la comarca, aquellos primeros años había que convencer a la ciudadanía de qué era Sajanansa y lo que se gestionaba. Todo el mundo pedía entonces, yo quiero hacer una casa rural. Todo era establecimientos para recibir a los viajeros. Ha costado mucho convencer a nuestros alcaldes primero o representantes y a los ciudadanos en definitiva de que hay que ir ahora por otro lado diferente. Hombre, ahora viéndolo con la perspectiva del tiempo, ahora es mucho más sencillo. Antes no era fácil ni reunir a los alcaldes.
Me recuerdo las primeras reuniones cuando éramos 12 ayuntamientos y juntar ayuntamientos tan dispares como Cabezón de la Sal o San Vicente de la Barquera o Val de San Vicente con poblaciones Tudanca o Peñarrubia, es que prácticamente no hablaban ni siquiera el mismo discurso, no jugaban ni en la misma liga, ¿no? Unos basados su economía prácticamente en el sector primario únicamente y lógicamente los que están cerca de la autovía ahora y de la costa con otro dinamismo económico que no tiene nada que ver, ¿no? Buscar puntos de encuentro y buscar poner en valor toda la comarca ha sido un trabajo de muchísimos años, que al principio es verdad que no nos creíamos ni que ese dinero iba a venir, y lógicamente cuando incluso municipios que querían incorporar el sector turístico y hacer proyectos motor han tenido muchísima resistencia en sus propios municipios, porque lógicamente el sector primario al principio era muy receloso con la gente que venía del sector turístico, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta, después de muchos años, que es totalmente compatible y que la gente no solamente es bueno para el sector turístico que hay un sector primario y la agricultura, sino incluso nos hemos dado cuenta en esta misma pandemia, en el parón que ha tenido el sector primario, cuando no eran capaces de sacar sus lechazos o sus terneros porque lógicamente no estaban los restaurantes abiertos, ¿no? Creo que somos compatibles totalmente. Ahora es más fácil explicarlo. De hecho, ahora en la comarca pues tenemos otros proyectos como el que vamos luego a presentar, o como el plan de sostenibilidad turística, o otros que vamos a hacer conjuntamente, porque creo que son necesarios y complementarios, y es mucho más sencillo el poder hablar de comunidad, de proyectos en común, que hace 30 años, lógicamente. Hablabas de municipios muy grandes con municipios muy pequeños que no se entendían mucho, los pequeños o los grandes en este caso querían acaparar más aquellos fondos de Europa, y eso se ha conseguido desde Saja-Nansa convencerles de que la comarca es de todos y que hay que invertir en toda la comarca, no solamente ni en los grandes ni en los pequeños, sino que se necesita. Cuando vas a Madrid, que viajas mucho por toda España y por toda Europa, y escuchas eso de la España vaciada, ¿tú qué sientes? Bueno, pues la verdad es que es una sensación como agridulce, ¿no? Yo y con otros muchos compañeros, ¿no? Porque es verdad que los grupos de acción local, ahora soy presidente de la Red Española de Desarrollo Rural y hasta hace poco vicepresidente de la Red Europea, y a la gente, a los agentes sociales, económicos, a los alcaldes, a ese equipo técnico, a los gerentes, a todos los técnicos que llevan 30 años trabajando en el territorio, intentando convencer, dinamizar, pues es verdad que ahora que está tan de moda, lógicamente parece como que los grupos de acción local no están tan de moda, ¿no? Siento una sensación de agridulce, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos más de actualidad que nunca. Es verdad que incluso los grandes retos que tenemos como sociedad, incluso los grandes objetivos de desarrollo sostenible, no vamos a ser capaces de llevarlos adelante si no somos capaces de involucrar a la sociedad. Si en algo en los grupos de acción local y el líder ha sido innovador, es que desde prácticamente el minuto cero a la sociedad civil la incorporó en su toma de decisiones. Hay que recordar que en los grupos de acción local el 50% de los órganos de decisión son alcaldes, pero el otro 50% son los empresarios, los agentes sociales y económicos de la comarca. Eso lo que ha venido es a enriquecer muchísimo la convivencia con la política local, y desde luego que los proyectos sean muchísimo más enriquecedores. Hay debates, la verdad es que arduos y a veces acalorados, pero luego llegamos a consensos de qué debemos de hacer y qué proyectos tenemos que poner en marcha. La gente de nuestra comarca, porque nos relacionamos habitualmente, nos encontramos en la calle, escuchan la radio, te llaman, preguntan, cree que los políticos de Madrid saben poco de la España vaciada. ¿Tú piensas lo mismo? Sí, lógicamente, saben poco, pero sí que es verdad que ahora mismo tenemos algo que es bueno y que es fundamental, que está en la agenda política y está en la agenda mediática. Que se habla de ello. Que se habla de ello. Más allá de una moda, vemos que es una necesidad. Es imposible sostener este planeta, o esta España o esta Europa, donde el 80% de la población vive en el 20% del territorio. En las macrociudades son insostenibles desde el punto de vista social, ambiental, solamente son rentables económicamente, y lógicamente no podemos dejar una España rural vaciada, además donde se produce
todo lo que es necesario para vivir, donde se produce nuestro agua, nuestro oxígeno, nuestros alimentos, y necesitamos gente que conserve todo ese territorio. Hoy todos los dirigentes tienen claro, o por lo menos tienen claro, que eso no pueden ir en contra de todo eso. Hoy están apareciendo plataformas electorales que están sacando diputados a nivel nacional por vender la imagen o por tratar de trabajar por el mundo rural y por la despoblación. Y eso hoy ya, siempre decíamos, hace 25 o 30 años cuando nos juntábamos, decíamos que éramos alcaldes como los de las grandes ciudades, pero que había muy pocos votos. Que daba igual lo que dijéramos, porque al final, que se te enfade el alcalde de Peñarrubia, por ejemplo, que hay 300, 400 vecinos, pues lógicamente no le importaba a los grandes dirigentes. Bueno, pues hoy ir en contra del mundo rural o no tener una apuesta por el desarrollo rural les cuesta muchos votos. Y eso lo saben los grandes políticos y se están tratando de acercar más al mundo rural. Vemos a veces declaraciones que no saben diferenciar entre extensiva e intensiva, pero bueno, ya lo irán aprendiendo con el tiempo si se fían de los que sabéis de esto, ¿no? De los que sabéis de lo que es el mundo rural. 30 años de Saja Nansa. ¿Qué presupuesto habéis podido mover en esos 30 años para beneficiar esta comarca? Pues así, a grosso modo, pues yo creo que han sido 6 periodos, pues alrededor, pero así a 35, 40 millones de euros de dinero público que se ha convertido, se ha triplicado, porque lógicamente nosotros nos damos una subvención, pero los inversores tienen que poner un porcentaje altísimo, con lo cual pues estamos hablando de seguramente que de 70, 80 millones de euros de inversiones reales en el territorio. Hay que darse cuenta que cuando empezó los grupos de acción local en España y en Saja Nansa, quitando estos municipios de la costa, el tema del turismo rural prácticamente en los municipios altos de montaña ni existía. Han sido prácticamente los grupos de acción local los que han puesto en marcha, han convencido. Lo primero, había que ir a buscar a esa gente que quería convertir esa cuadra, ese establo, ese establecimiento, convertirlo en, tienes unas vacas, pero ¿por qué no conviertes esto en un apartamento? Te visita la gente, le enseñas cómo se vive en el mundo rural. Prácticamente había que ir convenciéndoles. Hubo pioneros en aquel momento, innovadores que lo hicieron, y hoy lógicamente en nuestras oficinas pues todos los días llama a la gente, ya vienen allí a buscar la subvención, no hace falta ir a buscar a la gente, y la verdad es que hay una relación mucho más fluida. Saja Nansa no es solo turismo. No. Creo que no solamente es que no es solamente turismo, creo que el turismo es lo que es, por así decirlo, el conejo que hemos sacado en los últimos 30 años. Pero Saja Nansa sobre todo es un sector primario y agrícola muy potente. Yo siempre digo que si tuviéramos que explicar qué es Cantabria, se explicaría muy bien haciendo una visita en Saja Nansa, porque es mar, es montaña, todo en la misma comarca, todo en media hora de diferencia eres capaz de pasar de municipios altos de montaña con un sector primario muy potente y bajar en 20 minutos, 25 minutos a la costa con ese sector pesquero, ¿no? Precisamente ahora ponemos en marcha este proyecto de viandas y pucheros. Sí, lo tengo aquí mismo. Jornadas gastronómicas Saja Nansa, viandas y pucheros. Algo que desde el grupo de acción local entendíamos, ya que prácticamente el sector primario y el de la hostelería no podíamos tocarlo, pero creíamos que era fundamental después de esta pandemia. Creo que el poder trabajar, teníamos un sector primario en el territorio muy original, con el tema de la vaca todanca, el sector vacuno, pero también de restauración muy potente, y trabajar de una manera que ellos pudieran conocerse unos a otros y empezar a hacer estas jornadas, porque además es muy compatible con el sector turístico, algo muy demandado, que la gente que viene al territorio lo que está buscando es esa experiencia, esos productos de cercanía, y nos daba la posibilidad de poder trabajar con ese sector primario y el sector de la restauración que es tan potente en nuestra comarca. Con lo que le encanta a los comensales comer productos de la tierra, y aquí tenemos mucho, porque claro, ¿qué demanda el que viene? Cocido montañés, pero no cualquier cocido montañés. Quiere un cocido montañés con el compango de chorizo, morcilla, la berza, todo de casa, y eso sí que lo podemos ofrecer.
Hablo del cocido montañés como por cualquier otra cosa, ¿no? Otro producto que se tiene en la comarca y que los restaurantes que han conseguido un nivel altísimo en nuestra zona sajanansa, que eso también hay que reconocérselo a los empresarios, pues oye, utilizar por lo menos en uno de sus platos que haya productos de aquí, claro, es algo importante para todos, tanto para el sector primario como para la hostelería, que ofrece producto de calidad. Claro. No nos damos cuenta lo importante que es, nos hemos convertido en un referente turístico, no nos damos cuenta lo importante que es a la gente que nos visita, igual que cuando nosotros vamos de visitantes y vamos a otra comarca, a otro territorio, incluso a otro país, lo que estamos buscando es esa comida, esos productos de calidad, de origen, de ese lugar, y vamos pidiéndolos como un mantra, ¿no? Vamos allí a conocer esos productos, ¿no? Bueno, pues en Sajanansa los tenemos. Tenemos unos productos de altísima calidad y nunca los hemos puesto de relieve en común, porque sí que es verdad que hay grandes restauradores y grandes productores que lo están haciendo, pero la idea era de juntar a todos esos productores de toda la comarca y a todos esos restauradores, y que por lo menos empezáramos a trabajar en que en toda la restauración haya un plato de Sajanansa para que se identifique este territorio, ¿no? Y empezar además con esos gente que ha sido muy innovadora y que está trabajando, y antes de que se pierda esta cocina tradicional también muy potente, ser capaz de ponerla en valor para esta gente joven que está incorporándose de nuevo a los restaurantes, para que haya una cadena de transmisión de todos esos valores, ¿no? Creo que fue muy importante esa jornada que hicimos en Cabórniga en el mes de noviembre, que nos sorprendió a nosotros cuando hicimos un llamamiento, que nos llenamos el establecimiento tanto de productores como de restauradores que querían trabajar y que no se conocían. Fue sorprendente que, viendo en la misma reunión, un restaurante dijera: es que yo quiero poner caricos y no sé quién los vende. Y allí levantaba una mano y dice: pero si los tengo yo aquí, si estoy a 15 kilómetros de ti, los produzco, y no sabía quién vendérselos, ¿no? Y bueno, ya solamente esa jornada con más de 60 personas, en el cual se transfirieron los teléfonos y se pusieron en marcha, y bueno, pues es que yo quiero poner este producto, tú me le podrías plantar, pues vamos a hablarlo para el año que viene, ¿te comprometes a comprarme todo el producto? Pues sí, me comprometo, ¿no? Las relaciones de esa comarca han sido súper enriquecedoras. Ahora hacemos esta jornada, pero estamos llamados a hacer cosas más importantes. En el futuro inmediato tenemos posibilidades, porque lógicamente vamos a tener financiaciones extra, plan de sostenibilidad turística, que nos va a poder permitir hacer ese tipo de cosas, pero creemos que tenemos la voluntad de poder seguir trabajando en hacer cosas en común en la comarca, para generar también ese destino reconocible. Creo que tenemos valores en sí mismos que los podemos transferir. Nos hace falta financiación, nos hace falta la voluntad política, que la tenemos, de trabajar en común, y nos hace falta las personas también que nos ayuden. Ahora tenemos que reforzar el equipo técnico, que nos hagan reforzar esa imagen para conseguir que Sajanansa sea un lugar reconocido, un destino reconocido, no solamente en España, sino internacionalmente. Ya saben ustedes, viandas y pucheros, jornadas gastronómicas Sajanansa este fin de semana y el que viene. En un montón de restaurantes de la comarca vais a tener un plato con productos de aquí, de nuestra zona. Así que lo único que tenéis que hacer es ir y probarlo, o sea, ir a degustarlo, y os daréis cuenta, aunque muchos de vosotros los conocéis, tenemos legumbres, tenemos fruta, tenemos quesos, tenemos chorizos, tenemos morcilla, tenemos boronos, tenemos patatas. Tenemos de todo aquí en la comarca, y a veces esos productores tienen que venderlo a muy bajo precio a gente que lo utiliza fuera de nuestras fronteras, y no hablo solamente de Sajanansa, sino de Cantabria. Tienen que malvender, cuando aquí les podemos comprar esos productos y ofrecer pues una cocina de calidad, sin hacer de menos en ningún momento a nuestros empresarios restauradores, porque lo están haciendo francamente bien. Hay que quitarse el sombrero, porque si volvemos 30 años atrás, desde que comenzó Sajanansa, los restaurantes que teníamos entonces a los que tenemos ahora, hay mucha diferencia, ¿eh? Y las cartas, ni te cuento. Antes era solamente cocido montañés, y venían a Cabórniga, a Polaciones, a Peñarrubia, a comer cocido. Y ahora ya se ofrece una gama de productos de aquí con mucho nivel, ¿eh? Y no solamente la vaca tudanca, que la tenemos, y una carne estupenda, pero tenemos otras muchas cosas que ofrecer.
Ha mencionado Secundino el plan de sostenibilidad turística. Esta misma mañana el consejero Francisco Javier López Marcano vino aquí a la zona, se reunió con los 18 alcaldes de la comarca, dijo algo importante: colectiva, clave colectiva. Hay que ir en grupo, todos juntos. Algo muy importante que pedía al consejero a todos los alcaldes. Aquí uno por cada lado no puede ir. Bueno, claro, lógicamente, creo que además se ha puesto de relieve esta mañana y sí, la verdad es que le agradezco las palabras al consejero porque yo creo que ha dado en el clavo, ¿no? Yo creo que lo que nos va a hacer grandes de alguna manera y subrayar lo que es nuestro territorio es esa capacidad que vamos a poder tener de trabajar en común, ¿no? Va a haber en este plan de sostenibilidad más de 3 millones de euros, va a dar la posibilidad de poder trabajar en cada territorio para que tengan cada municipio un proyecto motor que le diferencie, pero nos va a dar también esa oportunidad de ser una comarca reconocible y ser, por ejemplo, la primera comarca en España de zona amigable con las autocaravanas, donde vamos a poder tener punto de descarga de aguas sucias y de recarga en todos los municipios de Sajanansa, o algo que nos identifica en la comarca y tenemos que ser capaces de trasladarlo a todo el territorio, ¿no? Hoy somos conocidos internacionalmente por las pruebas que se hacen deportivas, como los 10.000 de Soplao o el del mar a la montaña, y se nos reconoce en todos los lugares de Europa, ¿no? Bueno, pues vamos a tener la posibilidad de poder convertir Sajanansa en un lugar de deporte, de todo tipo de deportes, porque fíjate, te decía antes que somos la comarca por excelencia de Cantabria, tenemos mar, tenemos montaña, con esas pruebas deportivas del mar, con el sur o con las carreras de montaña, ciclismo, vamos a ser capaces de poder darles todavía mucho más potencia, trayendo pruebas internacionales, no solamente en esta zona de aquí, de Cabezón, Ucieda, Cabuérniga, que es muy potente, sino en todo el resto del territorio. Hoy nos conocen internacionalmente por estas pruebas, estamos trabajando con la Asociación de los 10.000 de Soplao para ser capaces de ser una comarca reconocible en el mundo por ser zonas amigables con los deportistas de montaña en general, ¿no? Además creo que eso nos va a dar un valor añadido, que es el que la gente nos visite, no solamente para hacer las pruebas, sino los fines de semana, haga turismo, use nuestra gastronomía, use nuestro paisaje y nos visite y nos conozca, ¿no? Todo lo que podamos ser capaces de invertir en trabajar en común y ser capaces de que seamos una comarca reconocible, ya que no nacimos como otras comarcas de Cantabria siendo una comarca natural, pero tenemos una voluntad de que Sajanansa sea un territorio reconocible. Creo que los 18 ayuntamientos ahora queremos trabajar en común, tenemos este proyecto, este plan de sostenibilidad turística que nos va a permitir poder hacerlo. Hay grandes profesionales además que vamos a poder contratar para que esto sea una realidad, de poder darle esa imagen al territorio y que seamos un lugar reconocido, y estamos muy ilusionados y esperanzados para poder sacar adelante este proyecto. Escuchaba atentamente al consejero y decía a los alcaldes, le pedía a los alcaldes que presentasen proyectos transversales, y ahí ya me mató, porque digo, voy a tener que tirar del diccionario o a ver cómo les cuento yo a los oyentes de la comarca que es un proyecto transversal. Lo podía hacer, pero bueno, prefiero que lo cuente el presidente de Sajanansa. No. Pues claro, le contamos a nuestros vecinos que hay que hacer proyectos transversales y dirán, esto... Bueno, ya cada vez es más fácil, ¿eh? Cada vez es más fácil explicarlo. No te creas. Bueno, explicarlo sí, pero entenderlo no tan fácil. Mira, es tan sencillo como que no se le puede poner puertas al campo. Esto es muy sencillo. A veces nos empeñamos en hablar de lo mío, de mi pueblo, de mi proyecto, de mi idea, de yo soy alcalde de aquí y a veces... De mis vacas, de mi estabulación, claro, de mi monte... Y de mi problema, de mi ombligo, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que nuestro vecino vive en Peñarrubia, pero compra en Val de San Vicente, va a bañarse a San Vicente la Barquera, lleva al perro a la clínica de Cabezón de la Sal y tiene la gestoría en Cabezón de la Sal, vuelve a comer a Poblaciones y yo qué sé, el vecino en su mentalidad no le pone puertas al campo. Cada vez los vecinos nos están demandando más esto, cada vez se incorpora a vivir a nuestro territorio gente mucho más preparada
que quiere que los alcaldes seamos capaces de trabajar en común, en sacar todo esto adelante. Hoy es imposible pensar que un vecino del interior no esté pensando en las cabeceras de comarca, donde están los servicios, donde está la sanidad, la educación, donde su hijo va a ir al instituto a estudiar. Es algo fundamental. Con lo cual, ahora mismo explicar que los proyectos tienen que ser transversales y que tenemos que apostar por tener proyectos compartidos, pues creo que es sí o sí lo vamos a tener que hacer, porque es fundamental. Bueno, ahora está, iba a decir otra vez de moda, pero hoy está encima de la mesa el tema de la comarcalización. O sea que... Y tanto, pero ya se han alzado voces diciendo, ¿dónde vais? Que por ahí no vais bien. No entendemos, esto de volver a cambiar lo que ya está establecido cuesta un poco en nuestra tierra, ¿eh? Sí, pero si somos honestos, con nosotros mismos y yo siempre digo que para mí mi laboratorio es Peñarrubia, ¿no? Porque es donde yo sí que he podido hacer, ¿no? Y he podido hacer proyectos que dinamicen, ¿no? Y te das cuenta que por ti solo es imposible. Y lo dice un alcalde que ha sido capaz de presentar proyectos allí que dinamizan y que generan mucho empleo. Pero en cambio la gente no se queda a vivir en Peñarrubia. Y dices tú, ¿por qué no se quedan a vivir en Peñarrubia? Bueno, pues por muchas razones. Uno, porque la vivienda es muy cara. Porque hoy comprar una casa en Peñarrubia, en el Valle, es muy caro porque viene gente que ha pagado cantidades ingentes de dinero. Otro, porque cuando viene alguien a trabajar en el balneario y tiene una familia y tiene un hijo pequeño, pues quiere tenerle donde haya una ludoteca, una guardería donde pueda llevar a su hijo para compatibilizar su vida personal y laboral. Y Peñarrubia no lo va a poder tener. Y lógicamente, hoy en día el mundo rural no ha sido capaz de conquistar ese estado de bienestar que disfrutan las grandes ciudades, ¿no? Sanidad, educación, y lógicamente hay municipios que no se lo vamos a poder dar, a no ser que lo hagamos compartidamente, a nivel comarcal, a nivel de un lugar que geográficamente nos hayamos dado para poder incorporar todo esto. Sí que es verdad que sorprende en las líneas que nos han presentado de la comarcalización, en el cual nuestra comarca la dividen como en dos, ¿no? Bueno, es valiente el poder empezar a hablar de la comarcalización, tenemos que ser honestos, tenemos que ser valientes, porque sí que es cierto que por mucho que hablamos de nuestro municipio, yo no voy a ser capaz nunca de poder dar los servicios que necesita una gente que vive en Peñarrubia. Necesitan bajar a Val de San Vicente, necesitan ir a Potes, necesitan bajar a Cabezón de la Sal. Si lo hacemos compartidamente, pues seremos honestos con nosotros mismos porque vamos a poder darle servicios. Luego hay otra serie de servicios que ni siquiera siendo de competencia municipal vamos a ser capaces de hacerlo los municipios. Un ayuntamiento muy pequeño va a ser imposible que haga una gestión eficiente del agua, por ejemplo, o de las aguas residuales, si no somos capaces de hacerlo con una empresa pública, conjuntamente, para equilibrar los sitios que son más rentables con los que son menos rentables. Desarrollar turísticamente una comarca es imposible si no hoy nos ha dado la posibilidad el Ministerio y la Consejería de tener planes de sostenibilidad turística, pero tendríamos que ser valientes, como ha hecho Aragón, de definir una comarca y darle competencias y decir, vale, esta es la comarca Sajanansa y hay que desarrollarla y hay que desarrollarla turísticamente, industrialmente y darle servicios a la población y darle soluciones a la gente que vive aquí. Y no todo estará en Cabezón, o no todo estará en San Vicente, o tendremos que buscar, y el polígono, pues igual no está aquí, pero será nuestro polígono que estará en la autovía, el que apostaremos por él para todo el territorio. Creo que se avecina retos interesantes y que no podemos ponerle puertas al campo, y que es verdad que lógicamente no, si queremos que la gente venga a vivir a nuestros pueblos, tenemos que darle soluciones. Nadie en su sano juicio va a querer vivir en el mundo rural, por muy bonito que sea, nadie va a poder renunciar a ese estado de bienestar y esos servicios. Y esos hay que incorporarlos. Y por municipio a municipio, por sí solos, no vamos a ser capaces de darlos. Hablando de esos servicios, por ejemplo, no hace muchos días había algunos vecinos de la zona alta de poblaciones de Tudanca que estuvieron un montón de días sin telefonía móvil, por ejemplo. No se entiende que a día de hoy, pues por pocos vecinos que sean, se queden sin teléfono móvil 15 días, porque el repetidor no funciona. Eso no pasa en Santander, no pasa en Torrelavega, y quizás si toda esta comarca estuviera unida de otra manera, pues tampoco pasaría.
Lo que pasa es que, claro, ¿quién llama? El alcalde de poblaciones a la telefónica de turno y dirán, bueno, pues subirán los técnicos cuando puedan. Pero cuando hay toda una comarca que empuja en el mismo sentido, pues ya cambian las cosas, ¿no? Y en esto, y como eso en todo. Claro, pero ¿por qué no desarrollar las 5 comarcas rurales de Cantabria? ¿Y por qué no desarrollarlas jurídicamente? ¿Y por qué no incluso que haya diputados comarcales en el Parlamento de Cantabria? Ya pides mucho, que tengan su peso el mundo rural, donde se deciden las grandes cosas, como pasa en otras comunidades autónomas. Ya, pero no me empiecen a tocar asientos a la gente que los tiene siempre, ¿eh? No, pero lógicamente yo creo que Cantabria lo bueno que tiene es que no se entiende Cantabria sin su mundo rural. Pero si es que somos rurales todos. Exactamente. Con lo cual, aquí yo creo que es más fácil explicarlo. Y lo que tú has dicho del ejemplo de... Pero fíjate, hace pocos años todavía cuando se ponía en marcha el tema de la digitalización, el tema de la fibra óptica, cuando ibas por la jornada diciendo, es que yo quiero la fibra, quiero la misma alta velocidad que el mundo urbano, ¿no? Y yo todavía me acuerdo hace 3 años, en una jornada en Madrid, me decían, bueno, eso no es la solución del mundo rural, ¿eh? Bueno, esto lo pides tú, pero bueno, esto... Bueno, pues hoy hay pueblos de primera y de segunda si tienen fibra óptica o no. Hoy, alcaldes negacionistas, que está muy de moda la palabra negacionista, alcaldes negacionistas con el tema de la fibra óptica que estaban como de espaldas, me llaman y me dicen, joder, Kundo, dice, si es que lo primero que me pregunta alguien que va a comprar una casa es si tengo fibra óptica. Normal. Digo, bueno, ¿y qué te pensabas? Es que porque alguien se quiere ir a vivir al mundo rural, lo que no va a poder es estar de espaldas a que su hijo o él esté de espaldas a la comunicación o estar conectado con el mundo. Si hoy nos damos cuenta, da igual donde estemos, lo que nos conecta es el móvil, el portátil, las conexiones. Tablet, etcétera, Podés etcétera. estar en 3 poblaciones en Peñarrubia y yo he hecho videoconferencias con toda Europa desde un pueblo de 40 habitantes y a mí nadie me preguntó si yo estaba en Madrid, en la Gran Vía, Pero en Santander o en Peñarrubia habéis sido muy adelantados en esto, ¿eh? Hay que reconocerlo porque ya hace bastantes años teníais un centro con unos cuantos ordenadores que tenían internet. Pues de aquella manera, pero tenían internet y tenían cierta velocidad y se podía trabajar en aquellos ordenadores. Y no es de ayer. O sea que os habéis movido con mucha antelación. Hoy tenéis fibra óptica, porque también os habéis movido, el ayuntamiento ha tenido que poner un dinero, como otros muchos de la comarca, para poder llevar esa fibra óptica a los municipios. Y como tú comentabas, hay alcaldes que se han puesto de espalda, que no entendían gastar 30.000 o 40.000 o 50.000 euros en meter fibra óptica cuando sí lo demandan sus vecinos y sus negocios. Y al final pues tienen que abrir los ojos. Totalmente. Y decir, bueno, lo tengo que poner porque esto es el futuro. Hoy es el presente y el futuro. Totalmente. Hoy hace poco además en una radio a nivel nacional me decía, ¿conoces un pueblo que pudiera hablar de lo que significa la fibra óptica en España y tal? Y digo, pues mira, yo te voy a dar datos de Peñarrubia, de mi municipio. Y tuve el honor de que entrevistaron a una señora de 96 años que utilizaba las redes sociales y a varias personas que se habían venido, unos de Cataluña y otros de Madrid, a vivir, y la razón por la que se habían venido a vivir a Peñarrubia es porque había fibra de alta velocidad 1000 megas. Lógicamente nosotros apostamos porque esto fuera una realidad y fuera esa la solución, que no fuera el satélite o fueran otras conexiones. Y tuvimos que poner dinero del ayuntamiento para que los 7 pueblos estuvieran conectados en esa red de alta velocidad, pues sí, pero claro, hoy ya no le sorprende a nadie, hoy pues salió a nivel nacional, pero yo en un pueblo donde tengo diseñadores, un arquitecto y su mujer diseñadora, que sus negocios están en Madrid y sigue siendo Madrid el lugar donde hacen su negocio, pero lo hacen desde Piñeres, a 700 metros de altura, en un municipio de 50 habitantes, en el cual tienen fibra de alta velocidad y han fijado su residencia en ese pueblo. Y qué contentos están. Pero esos son los culpables, porque viven en plena naturaleza y disfrutan un montón de la tierra, pero esos son los culpables de que las fincas y las casas sean muy caras. Correcto, correcto, es cierto. Es así. Sí, es cierto, pero también es verdad que al ganadero, al agricultor de toda la vida, el que viene y le ofrece por un establo que tenía, que eran 4 pilas, le ofrece 40.000 euros
pues está contentísimo de poder gastarlo. Pero también es verdad. Lo importante, Kundo, es fijar esa población. Esa gente que viene de Madrid, que viene de Barcelona, que no sea una población itinerante, que hoy está, mañana no está, viene 3 días, se vuelven a ir, sino que se fijen aquí. Eso es lo importante, conseguir que se fijen y que sean un vecino más. Que trabajen en lo que trabajen y que tengan sus negocios donde quieran, pero que fijen su residencia en los pueblos. Pero afortunadamente es verdad que durante muchísimos años llamábamos lo que los neorurales, ¿no? Los que venían, iban, románticos, venían, se marchaban, se empadronaban a veces, otras veces no, venían en sus casas y tal. Pero es cierto que la pandemia ha resituado a la gente, a la sociedad, ha vuelto a conectar con el mundo rural y con la naturaleza y con la tranquilidad, y estamos viendo en todos los pueblos, no solamente en Peñarrubia, sino donde la gente viene y quiere venir a vivir y está viniendo a vivir. Y es verdad que es una satisfacción, viene de gente de un nivel cultural y social alto y viene y se acerca y empieza, entre todos somos capaces de cambiar el relato, y además se acerca a ese sector primario, se acerca a la huerta, se acerca al producto local de cercanía, le da más valor, y lo ve como un valor, ¿no? Porque no lo comen todos los días o no lo comieron todos los días, y ellos lo valoran más que nosotros, que estamos acostumbrados pues incluso a ver nuestras playas y nuestras montañas y no le damos la importancia que tienen, y es una auténtica maravilla. Hablando de montañas y algo que está muy candente, ¿va a haber algún día molinos de viento en Sajanansa? No. Muy rotundo. No, es imposible. El dinero mueve montañas. No, es imposible. No, mira, no lo va a haber en Sajanansa, y dudo que los haya en Cantabria. Fíjate lo que te estoy diciendo. En Sajanansa es imposible. Es imposible, lo primero porque tiene unas figuras de protección que es imposible, de hecho no hay ningún... ¿También Doñana? Bueno, Doñana está más cerca de zonas muy potentes industriales y con otros tal, pero fíjate, hay algo que el otro día en unas jornadas en Madrid prácticamente todavía queda esa parte del mundo urbano, ¿no? que nos viene, intenta al mundo rural darle lecciones, ¿no? Intenta decirle, dice, pero es que no podéis decir que no, son las energías limpias, es necesario para la humanidad, para la sociedad, tenemos que ser capaces de producir energía más limpia para abaratarla, más sostenible y tal. Y yo le decía, intentaba decirlo con mucha tranquilidad, decirle, ya, pero ¿sabes qué pasa? ¿Quién necesita esa energía? ¿La necesitamos en el mundo rural o la necesita el mundo urbano? O sea, la necesita el mundo urbano y queréis que el molino le tenga yo porque a vosotros necesitáis la energía, ¿no? Pero es que más allá de esto, que es una frase fácil, es verdad que durante los últimos 40 o 50 años al mundo rural le hemos abandonado. Hoy muchos pueden decir, bueno, al mundo rural no quería vivir nadie. No sé qué hubiera pasado si hace 50 o 60 años hubiéramos apostado por los servicios, por no centralizar la actividad económica, no sé lo que hubiera pasado. Lo que sí es cierto es que lo hemos hecho. Yo creo que es la consecuencia de no hacer bien las cosas. Y hoy la gente que se ha quedado en el mundo rural o se ha reinventado, o el que tiene una posada o una hostelería o un hotel, dice, yo vine aquí, invertí mi dinero, me lo jugué, tengo aquí a mi familia y ahora me vas a colocar un molino aquí a la parte de atrás del hotel. ¿Y quién va a querer venir a quedarse aquí, viendo un molino dando vueltas aquí en las aspas, ¿no? Y hay una gente en el mundo rural que te dice, no. O sea, en todos los sitios de España donde está apareciendo esto, están saliendo plataformas sociales del mundo rural diciendo, no, así no puede ser. Molino no vamos a tener esa Sajanansa, rotundo se muestra el presidente, y alguna oficina bancaria en algún pueblo vamos a tener algún día, o tenemos que seguir bajando a Cabezón y que nos atiendan cuando quieran, o a San Vicente. Bueno, es otro tema que la gente mayor, que tenemos muchos en nuestros pueblos, está sufriendo ahora internamente, o sea, lo sufren todos los días. No saben manejar las tarjetas, no saben manejar las cuentas bancarias a través del móvil, etcétera, etcétera, y cada vez desaparecen aquellas oficinas bancarias que teníamos en los pueblos, están desapareciendo, y bajas a un centro como Cabezón o San Vicente y no te atienden siempre que quieres. Oportunísima la apreciación que haces. Hoy
Sabéis que presido la Red Española de Desarrollo Rural y hoy en la página web saco un artículo vaya, hablando, no lo había visto. hablando precisamente de este tema. Sí que es verdad que en Cantabria se están llevando los cajeros a esos municipios en riesgo de despoblación. Me parece que lo que está pasando con el sistema bancario y con la gente mayor es un despropósito. Pero es un despropósito desde todos los puntos de vista. Porque lo primero, no nos hemos acercado a la gente mayor, o sea, le estamos pidiendo que la gente mayor haga un esfuerzo en conocer las nuevas tecnologías, etcétera, las nuevas herramientas, sin saber qué capacidad tienen para poder hacerlo, ¿no? Para poder desarrollarlo. Pero luego es que los datos son tan contundentes que duele, porque el 60%, entre el 60 y el 70% de los depósitos que hay en los bancos es de esa gente mayor. Claro. Y es justo a los que le estamos obligando a que se incorporen a las nuevas tecnologías, que no sabemos cuál es su capacidad y les estamos arrinconando. Son los que mantienen el sistema bancario, son los que tienen los depósitos, fundamentalmente tienen el dinero de esa gente mayor, que son los que tienen los ahorros, y les estamos obligando prácticamente apartándoles de una cosa básica de la sociedad. Me parece un descalabro, creo que además hoy nos hacemos eco a nivel nacional precisamente de este tema, pero creo que es verdad que se está habiendo una campaña muy potente y que los bancos lógicamente tienen que, es cierto que ahora además hay un movimiento con el tema de los intereses, que la banca va a empezar a ganar dinero. Creo que este año hablaban de 19.000 millones. Que van a empezar a ganar más dinero. 19.000 millones de beneficios. La banca la salvamos no hace muchos años entre todos los españoles de la quiebra. Es verdad que estábamos salvando también a nuestros convecinos, pero creo que hoy tiene que replantearse su política, sobre todo en las zonas rurales y para la gente mayor, porque la gente mayor es verdad que no la podemos dejar descolgada, es más cuando ellos son los que tienen los depósitos y quieren acercarse a esa persona de cercanía. Hace poco, aludiendo a todo esto, nos hacían una entrevista a nivel nacional para un gran banco, ¿no? Y nos hacían una encuesta, no voy a decir el nombre, pero nos decían que cuál era el problema que teníamos, ¿no? Desde la experiencia del mundo rural, ¿no? Y yo lo que les decía en una frase es que al final le han quitado el corazón y los sentimientos a los bancos. O sea, y en este caso la gente mayor lo que quiere es hablar con su director, con el de la oficina, con esa persona que le diga cuánto dinero tiene, lo que puede hacer, hace una transferencia. Y ahora mismo les hemos dejado abandonados a su suerte. En este caso, una vez más, en el tema de los bancos. Podríamos estar hablando con Secundino Caso horas y horas y horas, primero porque, como os decía antes, conoce la comarca perfectamente, porque pelea cada día por ella, porque no solamente por su municipio Peñarrubia, sino por la comarca entera, por Cantabria, por conseguir cada vez más cosas para nuestra región, por lo cual estamos agradecidos. Conoce todos los temas de primera mano y nos encanta poder dialogar con él, pero lo más importante es que, hablando con él, informamos a todos los oyentes y a todos los espectadores de Onda Occidental Cantabria que ese es nuestro cometido. Para acabar con buen sabor de boca, Secundino, invitamos a la gente a que vaya a las jornadas de las viandas y los pucheros este fin de semana. Por supuesto, que aprovechen en esos, además publicitamos los restaurantes que han querido adherirse a estas jornadas. Creo que además vamos a ser capaces de trabajar con el sector primario, con los productores locales, con los restauradores, dando una imagen además de comarca, de territorio, a la gente que se nos acerca, y creo que tenemos que lucir las mejores galas para la gente que nos visita. Pues muchísimas gracias por venir y que no sea la última. Sé que es muy difícil conseguir entrevista con Secundino, es que llamamos a la gerente, a Carmen, y Carmen se vuelve loca intentando conseguir 30 minutos para que nos atienda, pero como habéis comprobado, pues da gusto poder intercambiar con él preguntas y conocer las respuestas de una persona que está muy involucrada en nuestro territorio. Secundino Caso, muchísimas gracias. A vosotros, un placer como siempre. Y nada, a seguir currando. Nos vemos. A seguir currando. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí un día más Onda Actualidad de Onda Occidental de Cantabria, hoy con Secundino Caso.